Bueno, ahora hay una clasificación radiológica que es la clasificación radiológica VIRATS. Eh, Esta se parte por la mastografía, por los resultados que nos dé la mastografía. Entonces, en esta clasificación, prácticamente del 1 al 3 no son hallazgos malignos, son solamente benignos y se tiene que seguir con seguimiento y continuaje de tamizaje rutinario. Y en el 4 y el 5, que son los más importantes, que nos dicen que hay una normalidad sospechosa. En la 4 es de 3 a 94% probabilidad de cáncer y en el 5 es altamente sospechosa, que es de 95% de probabilidad, 100% de cáncer. Y la etapa 6 o la categoría 6 es una malignidad ya conocida y está comprobada por un estudio patológico previo. Entonces este ya es un cáncer diagnosticado. En el 4 y el 5 se nos recomienda hacer una biopsia por el tipo que sea. Y pues bueno, en promedio de 20-30% de las lesiones sospechosas de VIRATS 4 y 98% de las lesiones VIRATS 5 son malignas. Entonces es muy probable encontrar cáncer en este tipo de lesiones. En cuanto a la tipificación, esta, como yo lo entiendo, se basa en el patrón arquitectural. Como lo describe el libro, se refiere solamente a la estructura que se observa en el corte histopatológico y lo realizan los patólogos. Las lesiones se clasifican de bajo y alto grado. Las de bajo grado son de 4 tipos, como la cribiforme, la sólido, que son estas imágenes que podemos ver aquí. En la cribiforme pues observa el ducto y dentro de ellas estructuras calcificadas. En el sólido se ven las células neoplásicas muy compactas, dando similitud a una imagen sólida. En la papilar se parecen como a una almendra y la micropapilar como, pues prácticamente yo lo veo como un cerebro, algo así, no sé. Estas son de bajo grado y las de alto grado, que solamente es el comedo, puede presentar necrosis y esta necrosis también revela como que una arquitectura muy deforme, muy poco ordenada, no tiene como que una arquitectura normal. La tapificación también se puede establecer dependiendo del riesgo de recurrencia. Este es en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Y esta se basa en sus características histológicas y marcadores moleculares, como son la expresión del ER2-neu y la mutación de P53. Hoy en día se recomienda que en el reporte de patología se incluya un análisis completo, es decir, que se recomienda que se incluya el grado de recurrencia, si es bajo, intermedio o alto, que es este que acabo de mencionar, la presencia de necrosis, que es en el cómedo, la polarización celular, el patrón arquitectural, la presencia de focos de microinvasión, que voy a explicar más adelante en la siguiente diapositiva, el tamaño tumoral, la presencia de multifocalidad, que también les voy a explicar, el margen quirúrgico y la expresión de receptores hormonales. Entrando al tratamiento, es primordial y de suma importancia la identificación de factores asociados a recurrencia local para la selección de pacientes candidatos a un tratamiento agresivo. Es importante recordarles que un tratamiento agresivo siempre va a ser mejor y hay que asegurarse de que el paciente pueda resistirlo. Dentro de la selección tenemos el grado nuclear, la presencia de necrosis, el tamaño de la lesión, la edad de la paciente y el margen quirúrgico. El margen quirúrgico nos lo describen como el más importante, ya que un margen quirúrgico de 10 milímetros es adecuado, mientras que uno menor a 1 milímetro es inadecuado por su alta tasa de recurrencia local. Y aun cuando se agregue la radioterapia, esta no podrá ser favorable. Otros factores que deben considerarse son los que ya les había mencionado: la multifocalidad, la multicentridad y la microinvasión. La multifocalidad son focos de carcinoma ductal in situ en el mismo cuadrante, son independientes de la lesión índice y están a menos de 5 milímetros de la lesión índice. La multicentricidad son cuadros de carcinoma ductal in situ presentes en un cuadrante diferente a la lesión índice, con una distancia menor a 4 centímetros. Y la microinvasión son lesiones de predominio no invasor con focos de invasión menores a 1 milímetro, es decir, que son invasiones neoplásicas muy chiquitas dentro de los cuadrantes mamarios. Otra cosa que se tiene que recalcar es la metástasis a los ganglios linfáticos, como se ve en la imagen del lado derecho. Uno de los tratamientos más comunes es la mastectomía total.
Es muy eficaz y se dice que es uno de los más utilizados en realidad. La indicación absoluta es en casos con microcalcificaciones difusas, es decir, que es un cáncer peligroso, márgenes persistentemente positivos posterior a la cirugía conservadora, es decir, que ya una vez que se haya realizado la cirugía conservadora todavía tengan márgenes persistentes, la sospecha de multicentricidad, es decir, que existan más carcinomas ductales in situ dentro de otros cuadrantes, y porque la paciente así lo prefiera. Las indicaciones relativas son tumores de más de 4 centímetros, presencia de carcinomas ductales in situ en pacientes jóvenes, los carcinomas ductales in situ en mamas pequeñas y el embarazo por imposibilidad para recibir radioterapia. Por eso se debe realizar la mastectomía total. Asimismo, dentro de otros tratamientos tenemos la cirugía conservadora y la radioterapia. Las indicaciones son lesiones pequeñas de menos de 3 centímetros, estamos hablando de la cirugía conservadora, una buena relación mama-tumor, la ausencia de multifocalidad o microcalcificaciones dispersas y la ausencia de contraindicaciones para recibir radioterapias, donde ya vimos que el embarazo es una de ellas. Una pregunta muy común que se hace es que si la eficacia de la mastografía total contra la cirugía conservadora y radioterapia es mejor, pero no existen estudios que comparen la eficacia, entonces todavía no se tiene una respuesta, pero la evidencia disponible sugiere una disminución de casi 50% en el riesgo de recurrencia local a aquellos pacientes que se realicen cirugía conservadora más radioterapia. Ahora, existe algo que se llama índice de pronóstico de Van Nuys, que se conoce como IPVN. Esa es una puntuación. Se puede decir que dependiendo de las puntuaciones, dependiendo de las características histológicas que veamos en el tumor, se les va asignando cierto número de puntos, como se muestra en esta tabla. Pongamos de ejemplo un tumor que tenga un tamaño de 16 a 40 milímetros. En la tabla podemos ver que se le asigna un puntaje de 2. Digamos que tiene márgenes mayores a 10 milímetros, se le acerca un puntaje de 1. Que tiene una histología de alto grado, se le asigna un puntaje de 3. Y tiene una edad mayor a 60, se le asigna un puntaje de 1. Entonces, sumándolas, tendríamos una puntuación de 7. Si vemos las recomendaciones de las puntuaciones de 7 a 9, es que se realice decisión más radioterapia. Aquellas que tengan puntaje de 4 a 6 será decisión sola, y aquellas que tengan puntaje de 10 a 12 será mastectomía. Y el pronóstico del carcinoma ductal in situ en general es favorable, con tasas de recurrencia sistémica de casi 1%. La supervivencia después de la recurrencia local es alta, debido a que 50% de las recurrencias son in situ, y pues obviamente estas ya vimos que se manejan muy bien, y más del 80% de las recurrencias invasoras son manejables, es decir que aunque no estén localizadas se pueden manejar muy bien. El otro tipo de carcinoma, de cáncer de mama no invasor, es el carcinoma lobulillar in situ. El carcinoma lobulillar in situ, anatómicamente, como lo vemos aquí, también se aprecian los ductos y los lóbulos. Se puede ver una imagen, la de arriba, cómo se aprecia el carcinoma, y abajo cómo debería estar un ducto normal. Y este es un corte histológico de histopatología, donde se observan las células neoplásicas en el lobulillo del carcinoma. Ahora, si hablamos de neoplasia lobulillar, este término hace referencia a lesiones proliferativas encontradas dentro de los lóbulos de la mama. Entre ellas tenemos la hiperplasia lobulillar atípica, que se abrevia como HLA, y el carcinoma lobulillar in situ, que es el CLIS. Esto se puede decir que son más como marcadores de malignidad que como lesiones preneoplásicas. En la imagen que vemos aquí, del lado izquierdo, pues observa la diferencia entre un carcinoma lobulillar invasor y uno no invasor. Las características de este tipo de carcinoma es que se identifica de manera causal en una biopsia realizada por otros motivos, es decir, que se descubre por coincidencia, donde se iba a realizar una biopsia de la mama para diagnosticar otra cosa, o se tenía sospechado algo y se detecta este tipo de carcinoma. Entonces simplemente no se tenía esperado este diagnóstico y sale. O en pacientes que ya tengan un cáncer muy avanzado y tengan diseminaciones y metástasis o ya en etapas terminales.
En cuanto a la frecuencia, es muy diferente al carcinoma ductal in situ, ya que por el contrario este presenta una muy poca cantidad, no representa ni siquiera el 1% de aquellos cánceres, no, de aquellos tumores sintomáticos, solamente el 0.5%, y el 1% es detectado por tumores escrutíneos. De 80 a 90% representa mujeres premenopáusicas. Esto es algo importante que resaltar, ya que se diagnostican normalmente entre los 44 y 46 años de edad, es decir, mujeres jóvenes, lo que es una mala señal. Y como son premenopáusicas, se puede decir que es un tipo de cáncer de influencias hormonales. El tratamiento se dice que todavía es controversial, porque no hay como un protocolo establecido que nos permita manejar este tipo de cáncer. Entonces, primero tenemos la vigilancia. La vigilancia estrecha incluye exploración física periódica y mastografía sin cirugía adicional. Debe ser vitálica, es decir, que tiene que ser vital, ya que el riesgo es permanente. Siempre se tiene que estar haciendo la exploración y la mastografía. En cuanto a la resección, reescisión tiene el objetivo de excluir de forma definitiva la coexistencia de carcinoma ductal in situ o cáncer invasor. La escisión previo marcaje es una opción viable en cuanto al diagnóstico inicial del carcinoma lobulillar in situ, que se haya realizado por biopsia con aguja de corte, que es el TRUCUT. En estos casos se hace el diagnóstico de cáncer ductal in situ o invasión en hasta 15 a 38%. No hay necesidad de obtener márgenes negativos en ausencia de componente invasor. En cuanto a la quimioprofilaxis, ya les había mencionado del tamoxifeno. El tamoxifeno ha demostrado una reducción en la frecuencia de cáncer invasor de 49 a 47 meses de seguimiento en mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, y la mastectomía total bilateral, que es lo último, está indicada en caso de factores adicionales de riesgo, que tenga historia familiar de cáncer de mama, que existan mamas difíciles de vigilar por mastografía y que la paciente tenga cancerofobia, es decir, que decida quitarse las mamas para evitar tener cáncer de nuevo. Normalmente estas pacientes lo que hacen es quitarse las mamas y colocarse implantes. Bueno, para terminar, las conclusiones serían prácticamente la comparación del cáncer ductal in situ y el cáncer lobulillar in situ. En cuanto a la edad, el cáncer ductal in situ vimos que se presenta entre 54 y 58 años. El cáncer lobulillar in situ, carcinoma lobulillar in situ, es entre 44 y 47 años. El carcinoma ductal in situ es bilateral solamente en 10 a 20% de los casos, mientras que el lobulillar es entre 59 y 90% de los casos. Normalmente los dos son bilaterales. El lobulillar es bilateral. Los hallazgos del ductal se encuentran masa, secreción y secreción de pezón, mientras que el lobulillar ninguna. La mastografía ya les había mencionado que nos muestra microcalcificaciones, los ductos prominentes, tejido fibroso, mientras que el lobulillar no se puede detectar por medio de la mastografía. En cuanto a las pacientes premenopáusicas, el ductal solamente está entre 30 y 35% de ellas, y el lobulillar entre el 70 y 90%. Habíamos dicho que se tiene la teoría de que responde a las hormonas, y el cáncer invasor simultáneo, es decir, que esté presente al mismo tiempo con en el ductal puede estar hasta en el 46%, y en el lobulillar son solamente 5% de probabilidades. Y en cuanto a la multicentricidad, es decir, que existan neoplasias en cuadrantes ajenos al donde se encuentra la lesión índice, en el ductal es solamente entre el 25 y 40%, y en el lobulillar es entre el 60 y 90%. Bueno, esto sería todo, gracias.